Bueno, entonces ayer habíamos quedado, habíamos visto, vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Aquí. Ya. Habíamos visto básicamente, bueno, el filtrado LMS, ¿cierto? Vamos a verlo aquí rápidamente. ¿Ya? Estamos viendo el algoritmo LMS para poder hacer un filtrado óptimo, ¿ya? Adaptativo. Y básicamente a la conclusión que llegamos es que la única diferencia entre el LMS y el Steepest Descent es que el LMS utiliza valores instantáneos, o sea, no utiliza valores promedios, ¿cierto? Mientras que el Steepest Descent utiliza valores promedios. Entonces ahí uno acelera el algoritmo de alguna manera, ¿cierto? Para uno tener valor esperado, uno necesita tener varias observaciones de un vector. ¿Ya? Y en este caso, solamente estamos tomando básicamente valores instantáneos. Entonces, la matriz de autocorrelación ya no va a ser matriz de autocorrelación, sino va a ser X por X transpuesta. Y la matriz o el vector de correlación cruzada no va a ser el valor esperado, ¿cierto? Sino va a ser X por la señal deseada en este caso. Y eso aceleraría. Edgar, ¿Sí? no estás compartiendo pantalla, por si acaso. Ah, sí, perdón. Qué hueva. A ver, share screen. Listo, ahora sí, ¿no? Ya. Entonces habíamos dicho que la única diferencia entre el STIPES y el LMS es que estamos usando valores instantáneos, no valores esperados. ¿Listo? Y eso aceleraría el procedimiento un montón, ¿no? Porque para conocer un valor esperado, pues yo necesito más de una observación, ¿no? ¿Cierto? Ya. Y hemos llegado a la conclusión también de que el LMS básicamente se tiene que ejecutar varias veces para poder llegar a una solución factible, ¿cierto? En este caso, hicimos un ejemplo muy sencillo, se llama un toy example en inglés. Básicamente, la ejecutamos una vez, la ejecutamos 10 veces y lo ejecutamos 1000 veces, y si ustedes se dan cuenta, es mucha la diferencia, o es muy grande la diferencia entre una sola repetición y 1000 repeticiones, ¿no? Entonces, digamos que ahí está digamos, el contra del LMS. No va a encontrar efectivamente, ¿ya? Directamente el mínimo, sino que se tiene que hacer varias veces. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué habíamos dicho por qué? ¿Por qué era eso? Edgar, Rodrigo. tal vez, ¿Sí? sí, tenía una idea, ¿no? No me acuerdo muy bien de otra clase, pero es como que al trabajar con valores instantáneos y a la vez con variable aleatoria, pues cada repetición va a ser distinta, se podría decir. Pero ten en cuenta la consideración de que la media del ruido blanco es 0, entonces al sacar el promedio de todas las repeticiones, se saca una aproximación bastante buena. Exactamente. Entonces, esa es una razón, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un ruido blanco y ustedes básicamente toman el promedio, eso va a tender a 0, ¿cierto? De alguna forma. ¿Listo? Eso es una buena forma de verlo. ¿Ya? La otra forma de verlo es que en realidad cuando nosotros tomamos el valor instantáneo, no estamos en realidad calculando el gradiente como tal, ¿cierto? Sino estamos calculando, digamos, una aproximación del gradiente, ¿cierto? Eso hace que a veces sube y que a veces baje, ¿cierto? Dependiendo del gradiente. No es exactamente el gradiente, ese es el problema. Entonces no va a bajar de forma monótona, ¿cierto? Como en el steepest descent, sino que va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, y en promedio va a tender hacia abajo. De todas maneras. ¿Listo? Eso era lo que habíamos dicho ayer más o menos. ¿Ya? Habíamos visto... Una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Estaba buscando un filtro porque estamos haciendo un EXO y estamos buscando cómo filtrar señales mioeléctricas. Como este trabaja más con señales instantáneas, ¿sería mejor usar este o me aconsejarías usar otro? ¿Señales qué, verdad? Mioeléctricas, Ah, ya, del músculo. cerebro. Sí, o sea, Ah, del sí, músculo. mío. Pues depende. O sea, si tú tienes, por ejemplo,
¿Tú tienes todos los datos ya o lo vas a hacer en tiempo real? La idea es hacerlo en tiempo real porque el EXO lo que va a hacer es hacer de apoyo en fuerza que vaya a necesitar la pierna, así que tiene que recibir cuánta señal de fuerza le está dando el músculo y compensar con el exoesqueleto. Claro. Entonces, yo lo que recomiendo primero es que te vayas a los filtrados clásicos, o sea, los filtrados F y R. ¿Listo? Seguramente cuando tú estás hablando del mío, eso va a tener hartísimo ruido gaussiano, yo pienso. Pero también va a tener harto ruido de baja frecuencia por los electrodos. Y también va a tener alta frecuencia. Entonces, yo pienso que podrías hacer un filtro pasabandas primero, a ver si te funciona. Primero prueba lo más sencillo que es el pasabandas. Ya, un filtro F y R. Lo puedes diseñar tú o puedes ir directamente a las librerías de MATLAB. ¿Ya? Ahora tienes que tener en cuenta ¿qué se llama? Las frecuencias de corte. ¿Cuál es tu rango de interés? Esa es la pregunta. ¿Qué rango de interés usas en, en las señales miográficas? ¿De cuánto a cuánto? Por ejemplo, en el SG es de 0.1 Hz hasta 120 Hz. Ahora te pregunto, ¿cuál es el del miocardio? O perdón, el del miográficas. Ay, no me acuerdo, lo teníamos anotado, pero es de la rodilla. Ya. Entonces, lo que tienes que hacer primero es identificar cuál es tu rango de frecuencias útiles. Seguramente va a ser desde, no sé, supongo, desde una frecuencia muy baja hasta aproximadamente no más de 1000 Hz, yo supongo. ¿Listo? Vas a hacer vas a hacer un filtro pasabandas y vas a estimar una frecuencia, ¿ya? Entonces, si por ejemplo vas por ejemplo, supongamos, si es de 10 hasta 1000, tú vas a diseñar un filtro pasabandas cuya frecuencia de corte sea un poquito más de 10, no, un poquito menos de 10 y un poquito más de 1000, ¿de acuerdo? Para que te las encierre, ¿ya? Y eso te va a dar un vector, básicamente. Cuando tú diseñas eso, te va a dar un vector y convolucionas tu vector con tu señal. Ahora, si no te funciona eso, tendrías que usar, yo supongo, un filtro Moving Average, así se llama, que es para quitar el ruido gaussiano. ¿Listo? Y ahora, si no te funciona eso, lo que podrías hacer es hacer tu filtrado adaptativo para adaptar los coeficientes, que sería, digamos, la última forma. Siempre ir de lo más sencillo a lo más complicado, pienso yo. ¿Listo? Listo, gracias. Ya. Y también tienes que tener en cuenta la frecuencia de muestreo. ¿Cómo estás muestreando tu señal? ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? ¿La sabes? Listo, muchas gracias. Pero, sí, pero ¿sabes la frecuencia de muestreo o no? O sea, ¿cómo Eh, digitalizas tu señal miográfica? Estamos viendo eso todavía, estamos en etapa de ver cómo vamos a reconocer. Teníamos varios ejemplos. Hoy día en la tarde teníamos reunión de eso, y, Ah, ya. pero teníamos este tema de que ninguno de los sensores que veíamos, o sea, todos necesitan un filtro y solo nos dicen usar un filtro para mejores resultados. Y por eso quería averiguar qué tipo de filtro podríamos Listo. utilizar. Sí, en MATLAB hay muchos comandos ya. Yo, por ejemplo, yo diseñé mis algoritmos, pero en MATLAB hay muchos comandos que ya te permiten diseñar directamente filtros. Entonces, busca FIR, en comando FIR en MATLAB, ¿ya? Para que te ayude a diseñar. ¿Listo? Listo, gracias, Edgar. Bueno, entonces habíamos llegado, ¿cierto? Bueno, que dependiendo del número de repeticiones podríamos obtener un mejor resultado, ¿cierto? Como se ve acá. ¿Listo? Y aquí está el comportamiento del error. A mayor número de repeticiones, menor va a ser el error, ¿de acuerdo? Y estos son los coeficientes W. Habíamos hecho dos ejemplos prácticos, ¿ya? El primer ejemplo era básicamente quitar el ruido gaussiano de una señal. ¿Listo? ¿Ya?
usando directamente el filtro Wiener, ¿de acuerdo? O sea, calculando la matriz de autocorrelación y la matriz de correlación cruzada y hallando R a la menos 1 por P. ¿Listo? Ahí, si ustedes ven, básicamente el ruido gaussiano se está yendo. ¿Listo? Ahora, usando el MS, se llegaba básicamente a... Vamos a poner aquí en modo presentación. Usando el MS se llegaba básicamente a una respuesta muy parecida, ¿cierto? Y habíamos visto y escuchado los audios. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, el segundo escenario que habíamos visto era el eco, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estimar la respuesta del canal de una señal, de respuesta del canal, de un canal con eco, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que el eco es un fenómeno que viene por el retorno del audio cuando estamos en modo altavoz, ¿cierto? Podría ser. ¿Ya? Y el objetivo era encontrar esa respuesta del canal o esa función de transferencia del canal H de Z. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, habíamos visto que la señal deseada, en este caso va a ser la señal con eco. ¿Alguien se acuerda por qué habíamos dicho eso? ¿Por qué la señal con eco era la señal deseada? Perdón. Nicolás, ¿te acuerdas? La verdad no. La señal En deseada es la realidad señal... Sí, dale. ay, perdón, es que esa parte era como que me he enredado un poco, pero era, a lo que he entendido era de que la señal deseada era con eco porque era de manera comparativa, ¿verdad? Porque el eco creo que no se iba a perder, pero íbamos a ir comparando para que se mantenga el eco, pero sin tanta interferencia del ruido, si no me equivoco. Sí, más o menos es por ahí. Si tú piensas, o sea, en la forma que lo dijiste, tal vez no te explicaste muy bien, pero es básicamente, es una forma comparativa, como tú dices. Entonces, yo tengo un canal desconocido de comunicaciones, ¿cierto? Canal desconocido de comunicaciones, ¿ya? Y voy a enviar una grabación, ¿listo? Una grabación que yo ya conozco. Por ejemplo, hola, mi nombre es Edgar, ¿cierto? ¿Ya? Después de que esa voz pasa por el canal, básicamente pues, se le va a generar el eco, porque es un canal que le mete eco a la voz, ¿cierto? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si yo quiero estimar la respuesta de mi canal, lo que yo tengo que hacer básicamente es decir que tengo que, de alguna forma, mi señal conocida, ¿cierto? Que es la señal sin eco, la tengo que transformar de alguna forma a mi señal con eco, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, mi señal deseada tiene que ser la señal con eco, ¿cierto? Y mi señal sin eco son las señales, o es la señal medida, de tal manera que cuando yo paso, ¿cierto? Mi señal por el canal me va a generar el eco, o por el filtro adaptativo me va a generar el eco, ¿listo? Entonces, por eso en este caso, la señal deseada es la señal con eco, y la señal no deseada es la señal, o la señal, perdón, la señal medida es la señal sin eco, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestras medidas, ¿ya? Vamos a hacer algo, voy a cambiar de computador porque tengo que volver a compartir audio de todas maneras para esta última parte del experimento. Entonces, vamos a cambiar. Lo que pasa es que llega muy tarde el audio cuando estamos proyectando, entonces. Voy a unir. Ups. Ahí se ve el eco.
¿Escuchan? Sí, se te escucha bien. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo de ayer y esta parte. Stop. Share con computer audio. ¿Ya? Listo. Entonces, básicamente, ¿cierto? Tenemos nuestra señal deseada, ya que es la señal sin eco. Nuestras medidas, perdón, que es la señal sin eco. ¿Ya? Nuestra señal deseada, que es la señal con eco, y la señal estimada, que es básicamente la señal original con el eco. ¿Ya? De esa manera estaría estimando la respuesta del canal, ¿no? Entonces tenemos la señal sin eco, ¿cierto? La escuchamos. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Me escucharon o les subo el volumen? Voy a subir un poquito más. Sí, se escucha bien. Edgar. Listo. Listo, entonces, bueno, de nuevo la señal sin eco, ¿cierto? Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Esta sería la señal con eco. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Listo? Y esta sería la señal estimada, ¿ya? Probando, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la señal estimada y la señal con eco básicamente es muy parecida, ¿ya? Y eso se hizo utilizando, perdón, el filtro Wiener, ¿ya? O sea, R a la menos 1 por P. Entonces, lo que hice fue generar toda la matriz a partir de mis observaciones, ¿ya? ¿Listo? Y la matriz de correlación cruzada entre X y entre D, ¿de acuerdo? Y de esa manera obtuve mi señal estimada, ¿ya? La respuesta del canal la habíamos visto ayer también, hasta aquí llegamos, ¿cierto? Entonces teníamos un impulso o un pulso en X igual a 0, un pulso en X igual a 500 y un pulso en X igual a 1000. ¿Eso qué quiere decir básicamente? En 0 sería mi señal original, o sea, mi voz original, ¿listo? 500 muestras después tendría la primera repetición con un poquito menos de potencia, ¿ya? Porque obviamente no va a tener igual de potencia, digamos, cuando yo hablo, ¿cierto? El eco siempre va a tener un poquito menos de potencia. Y la última repetición, ¿cierto? Va a ser en 1000, ¿ya? Y si sigo incrementando el número ¿de qué se llama? De componentes del filtro, ¿ya? Entonces, en este caso usé 1000 componentes. Pero si yo sigo aumentando el número de componentes, seguramente voy a obtener un poquito más de repeticiones y va a ser mucho más exacta, ¿ya? Entonces, en este caso, a medida que aumente los coeficientes, voy a obtener una mejor representación de mi eco, ¿ya? ¿Listo? Ahora, está el caso contrario. Si yo uso, por ejemplo, solamente 300 coeficientes, solamente podría haber recuperado la primera repetición, que es la original, ¿ya? Si uso 600, ya estaría recuperando 2 repeticiones, ¿listo? Y si uso 1000, estoy recuperando 3 repeticiones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es la repetición de la voz. ¿Preguntas hasta ahí o todo claro? Una pregunta, Edgar. ¿Sí? Cada vez que hacemos, digamos, cuando hacemos 1000 repeticiones, está bajando la potencia, ¿verdad? De la señal que estamos recibiendo al final. Cuando haces 1000 repeticiones de tu algoritmo. Sí. O Ah, sea, ya. Esto, en realidad, estos son 1000 coeficientes, no repeticiones. Son, o sea, si tú te acuerdas del filtrado Wiener, los Ws son los pesos del filtro. Esto que está aquí son los 1000 pesos del filtro, básicamente. ¿Ya? ¿Entiendes? sí, ok. ¿Ya? Entonces, no son el número de repeticiones, sino son o sea, básicamente, bueno, vamos a explicarlo, tal vez no fui muy claro. Entonces, vamos a mirar vamos a copiar esto rápidamente. Control C y nos vamos para las primeras diapositivas, que es sistemas. Entonces, nos vamos no, en realidad vamos a abrir
quiero que vean el esquema. Entonces, rows. Este creo que es. Entonces, básicamente, cuando tú estás calculando esto que yo estoy dibujando, básicamente está relacionado con esta estructura, Carlos. Entonces, si tú te das cuenta, este primer coeficiente va a ser W0. Entonces, W0 va a ser igual a 0.5. Si tú te das cuenta, sería 0.5. ¿Ya? Ahora, 500 retrasos después, vas a tener por aquí W500. ¿Cierto? Eso va a ser igual a 0.25. ¿Listo? Y 1000 retrasos después vas a tener W1000. ¿Listo? Y eso va a ser 0.125. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, sí, está bien, sí, sí. Entonces, bueno, estamos acá. No. Listo, entonces esta es la repetición. Esto se hizo con Winner, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el mismo procedimiento, pero utilizando LMS, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de calcular la respuesta del canal utilizando LMS, ¿listo? Entonces aquí tenemos la señal sin eco, ¿ya? Vamos a escucharla. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Listo? Esta sería la señal con eco. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Y esta sería la señal estimada, perdón, esta sería la señal estimada utilizando el método LMS, ¿de acuerdo? Perdón. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Entonces, ¿escucharon la diferencia? ¿Podría repetirlo una vez más, por favor? Ya, entonces vamos a hacerlo otra vez. La señal sin eco. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. La señal con eco, original. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Otra vez, porque creo que hablé mientras estaba ejecutándose. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Y esta sería la señal recuperada, ¿cierto? O la señal estimada utilizando el filtrado LMS. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Entonces hay cierta diferencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Entre la señal con eco original y la señal estimada. El problema de esto es que como estamos usando tantos coeficientes, digamos, estimar una respuesta que sea exactamente igual a la original, le va a tardar o le va a costar más trabajo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, básicamente tenemos los tres o los dos enfoques. Utilizando Winner, que sería esta, ¿cierto? ¿Ya? Y utilizando LMS, que sería esta que está acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces esas son las dos aplicaciones que teníamos o estábamos acabando de ver. ¿De acuerdo? Pero no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ninguna, Eder, todo bien. Listo. Bueno, entonces hasta aquí llega LMS y vamos a ver otros algoritmos que son muy parecidos al LMS. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver las aplicaciones. Bueno, estos ya son las aplicaciones, ¿cierto? Pero vamos a ver, digamos, la parte teórica o un poquito la parte teórica de las aplicaciones. Y luego de eso nos vamos al taller. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un ratito voy a abrir MATLAB para tenerlo listo.
Listo. Bueno, entonces el LMS es, digamos, el más conocido de todos, pero existen otros algoritmos, ¿no?, que son básicamente una derivación o una variación muy sencilla del LMS. ¿De acuerdo? Acuérdense que el LMS es least mean square. ¿Ya? Least mean square. O sea, elimino o minimizo el error cuadrático medio de la función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces recordemos de nuevo el factor LMS. Este LMS que vimos ayer y que estábamos viendo hoy se conoce como el LMS estándar. ¿De acuerdo? ¿Por qué se conoce como el LMS estándar? Pues básicamente porque es, digamos, la solución primaria al problema de optimización que estábamos viendo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ahí básicamente lo que hacemos es la pelotita, tratar de alcanzar el mínimo. ¿Listo? Y recuerden que el factor de paso, o sea, en este caso lo que hace es controlar qué tan rápido o qué tan lento va y puede diverger en ciertos casos. ¿Listo? Ahora recordemos el resultado estándar del LMS, ¿ya? Para este ejemplo, digamos, un ejemplo sencillo, ¿cierto? Tenemos que estimar dos Ws, dos valores de Ws, ¿listo? W0 y W1, ¿ya? Nuestra señal deseada es una ventana, ¿cierto? Y nuestra señal estimada para 1000 repeticiones va a ser eso que se ve ahí, ¿cierto? Esa señal naranja, ¿ya? Ese es el estándar LMS, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Ahora, hay unas variaciones que son variaciones que usan el signo, ¿listo? Entonces, en vez de usar directamente la función o el vector error, lo que usan es el signo del vector error, ¿de acuerdo? O sea, ¿a qué me refiero con el signo? Si, por ejemplo, es más 9, el signo de más 9 sería más 1, ¿cierto? Y si, por ejemplo, es menos 3, el signo de menos 3 sería menos 1, ¿ya? Entonces, entonces va a coger y va a transformar todo el vector error, lo va a transformar en un vector de más o menos unos, dependiendo del signo, y básicamente va a convertir, si tiene 0, pues lo deja en 0. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ganaríamos con eso? Básicamente, para ciertos escenarios, la computación del algoritmo va a ser más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos haciendo una aplicación en tiempo real, este algoritmo que está aquí, basado en el signo, va a converger de forma más rápida, ¿ya? Digamos, al valor que tiene que converger, ¿no? El problema es que en muchas ocasiones también puede la pérdida o el aumento del error al final, o sea, de la diferencia entre la señal deseada y la señal aproximada, ¿listo? Entonces vamos a ver un ejemplo directamente. Aquí vamos a ver los resultados y luego nos vamos a MATLAB y lo abrimos, ¿listo? Entonces vamos a hacer exactamente este mismo ejemplo de la diapositiva, de esta diapositiva, de la presente diapositiva, pero vamos a cambiarla por el signo del error, ¿listo? Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uso un signo, ¿cierto? Cuando uso el signo del error, el tiempo va a ser 17.3 segundos, 13 segundos para 2000 repeticiones, ¿ya? Y cuando uso el estándar va a ser 17.72. Obviamente aquí no se ve mucho la diferencia, ¿ya? Pues porque el problema es pequeño, ¿listo? Pero digamos que se ve una ganancia muy pequeña en el tiempo de ejecución, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esa ganancia es tan pequeña que puede ser discutible, ¿no? En este caso. Habría que hacerlo para un escenario más grande para ver si de verdad está funcionando, ¿no? ¿Listo? Vamos a mirarlo en MATLAB y vamos a ver cómo modificar el algoritmo original, ¿ya? En MATLAB. Entonces nos vamos para LMS Example, creo que se llama. LMS ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, cuando yo esté ejecutando mi algoritmo, lo que voy a hacer es voy a cambiar el error que inicialmente estaba aquí, lo voy a cambiar básicamente por SIGN, ¿cierto? S-I-G-N.
Ahora, ¿qué es sin? Vamos a hacer el ejemplo aquí. Sin de 9, por ejemplo, es 1, si ustedes se dan cuenta. Sin de menos 9 va a ser menos 1. Y sin de 0 va a ser 0, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. Cambia un vector de error por más o menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Vamos a ver, esto está acá. Listo, vamos a hacer 2000 repeticiones. Recuerden que las repeticiones es, ejecuto el algoritmo 2000 veces, ¿ya? Entonces, si tiene 100 iteraciones, tengo que hacer 100 iteraciones 2000 veces. ¿Listo? Vamos a ver cómo. Veamos. Listo, ahí está. Entonces tengo los parámetros W, el error cuadrático medio, y tengo la estimación de mi señal, ¿cierto? Entonces lo que estaría ganando aquí es tiempo de ejecución, que no se ve en este ejemplo tan pequeño. ¿Listo? Ahora nos vamos para la otra forma de implementarlo. Entonces todos estos son algoritmos basados en signo. ¿Listo? ¿Ya? Ahora vamos de la otra forma, ¿cierto? Que es básicamente cambiando la señal X, o mi vector o mi matriz de observaciones, la voy a cambiar por los signos. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de usar directamente mi matriz de observaciones, lo que voy a usar va a ser el signo de las observaciones. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esto digamos es ejecutable cuando las observaciones tienen su parte randómica, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ganar en este caso es tener un menor error al final. ¿Listo? Para el mismo número de ejecuciones tendríamos un menor error al final. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer lo mismo y nos vamos a implementarlo a MATLAB. ¿Perdón? Con 2000 repeticiones, ¿ya? Haciendo el signo, tomando el signo de la señal o de las muestras, voy a obtener esto que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente la señal estimada y la deseada son básicamente las mismas. ¿Listo? Utilizando este tipo de algoritmo. ¿Ya? Y si utilizamos el estándar, que es el que hemos venido utilizando, básicamente va a haber un error de estado estable al final, ¿cierto? Va a ser 0.85 y en realidad es 1. ¿Ya? Entonces aquí lo que ganamos es menor error. ¿De acuerdo? Al final. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo directamente en MATLAB. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar en mi algoritmo de ejecución. Vamos a dejar el error como está y vamos a cambiar X por el signo de X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y hacemos la ejecución. Y esperamos. ¿Listo? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el error de estado estable o la aproximación es mucho más exacta, ¿ya? Que el LMS estándar. ¿Ya? Lo que pasa es que se va a demorar un poquito más. ¿Listo? Pero en este caso, las observaciones son muy parecidas a la señal referencia, la señal deseada. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora tenemos la otra opción, ¿ya? De este tipo de algoritmos, esto se llama algoritmos con signo. ¿Listo? Que es básicamente utilizar tanto el signo de la señal de las observaciones como el signo del error. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces utilizo el signo de las observaciones y el signo del error.
¿de acuerdo? Y aquí también tengo un menor error, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para 2000 repeticiones voy a obtener una señal muy parecida a la señal deseada, ¿ya? Y para 2000 repeticiones con la ejecución estándar voy a obtener un error de estado estable, ¿cierto? 1 es mi referencia y 0.85 es más o menos a lo que yo estoy aproximando mi señal. Entonces vamos a hacer la ejecución de nuevo. ¿Listo? Un ratito. Y vamos a cambiar signo de X y aquí ponemos signo del error. ¿Listo? Y vamos a darle correr. Ya. Entonces aquí tenemos los parámetros W, el error en estado estable y la señal deseada. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la estimada y la deseada, son exactamente iguales, con un componente de randomicidad, porque estamos haciendo observaciones randómicas o aleatorias. ¿Listo? Entonces estas son tres variaciones del LMS. ¿Listo? Lo único que varía de nuevo es el signo del error, o el signo de la señal, o los dos. ¿De acuerdo? ¿Qué se gana? En algunos se gana ejecución y en otros se gana menor error en estado estable o después de la ejecución de las iteraciones. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? Está perfecto, Edgar. Listo. Bueno, entonces nos vamos para las aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a acabar básicamente hasta aquí llegaría filtrado adaptativo utilizando Steeples Design y LMS, ¿de acuerdo? La siguiente semana vamos a ver lo que nos quede la semana. Vamos a ver, bueno, va a ser una sesión donde ustedes presenten su trabajo. ¿Listo? Y vamos a ver filtros de calma, que eso está más aplicado a control y a diagrama y a diagramas de espacio de estado, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Listo? Entonces, vamos a ver los principios sobre todo de ese filtrado Kalman y hasta ahí llegaría el curso, ¿no? Porque es una semana más. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos para las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cuando estamos hablando de filtrado adaptativo, ¿listo? Filtrado adaptativo como tal, nosotros estamos hablando básicamente de que necesitamos una señal deseada, necesitamos una señal y estamos usando una señal deseada. Entonces, usualmente lo que necesitamos, ¿cierto? Es una señal deseada y a partir del filtrado winner o el filtrado adaptativo, tratar de aproximar, ¿cierto? Mis observaciones a esa señal deseada. Eso básicamente es el principio fundamental del filtrado adaptativo, ¿ya? Ahora, la primera aplicación que ya la vimos es, ya hemos visto muchas aplicaciones de acá, ¿listo? La primera aplicación es la identificación de sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en estas aplicaciones, o en este tipo de aplicación? Tenemos un sistema desconocido, perdón, que va a ser una caja negra, ¿de acuerdo? Listo, va a ser una caja negra, ¿ya? O sea, no conozco qué hay dentro de ese sistema. Lo único que conozco es que lo puedo aproximar como un sistema lineal, ¿ya? Entonces, como lo aproximo como un sistema lineal, puedo usar filtrado adaptativo FIR. Esto que básicamente el filtro de FIR es un filtro lineal, ¿no? En el caso de la miografía, ahora se me vino en la mente, tienen que tener mucho cuidado porque si ustedes usan el IIR, o sea, tendrían dos opciones. ¿Quién me preguntó? Ángeles, creo, ¿no? Sí, Edgar, ¿Ángeles? sí. Me preguntó. Sí, yo. Tú tendrías dos opciones. Seguramente cuando leas eso, te vas a decir, bueno, puedes irte por IIR y por FIR, ¿ya?
El problema es que cuando tú usas IR, o filtro de respuesta infinita, puede que la fase de tu señal se modifique, ¿cierto? Y modificar la fase, eso implica muchas cosas en el mundo biomédico, ¿no? Porque si tú modificas la fase, estarías modificando de alguna forma la separación de los picos de esa señal o algo así, ¿ya? Ese es el problema del IR. Entonces tiene una fase no lineal, tienen que tener en cuenta eso. ¿Listo? O sea, cuando pase la señal por el IR, la fase se va a volver no lineal y se va a volver, tal vez, se va a modificar un poco la señal. ¿Ya? Ahora, si usas el FIR, que es el que estamos viendo nosotros acá, ese te va a dar una fase lineal, ¿cierto? El único problema es que te va a trazar un poco la señal. ¿A qué me refiero? Si tú te acuerdas, la señal va a pasar por un montón de delays. Ese delay es básicamente, si estamos hablando desde un computador, es un ciclo de reloj, ¿de acuerdo? Entonces, si usas, por ejemplo, 200 taps o 200 retrasos, vas a tener 200 veces el ciclo de reloj de atraso de tu señal. Entonces, no sé si eso también te representa un problema. Tendrías que terminar eso, ¿ya? Listo, bueno. Entonces, tenemos un sistema desconocido en una caja negra, ¿ya? ¿Listo? Y la idea de la identificación del sistema es que el filtro, ¿cierto? Adaptativo, se adapte de tal manera que mi señal de salida del filtro, que en este caso es YDN, ¿listo? Sea muy parecida, o sea, casi igual, ¿cierto? A mi señal deseada, que es la señal después, ¿cierto? Del sistema, ¿listo? Básicamente. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el principio de identificación de un sistema. ¿Listo? Ahora, ¿qué? Primera pregunta, ¿qué significa este NDN o este ETA de N? ¿Alguien me puede decir? Carlos, tú que estudias comunicaciones. Es un tren de pulsos para igualar, digamos, como parámetro para hacer un muestreo. No, ya están discretas, si te das cuenta. Esto que está aquí es un ruido gaussiano. ¿De acuerdo? O sea, es el ruido aditivo de tu canal o algo así, ¿cierto? O de tu sistema. ¿Ya? Entonces, además de eso, tienen que tener en cuenta el ruido del sistema. ¿Listo? Ahora, ¿qué señal usarían ustedes aquí? ¿Qué XDN usarían ahí? Para identificar al sistema EDER, Sí. sería un delta, ¿no? ¿Un delta? Sí, O sea, podría ser. Un Ajá. step. Un step también. Sí. Claro, puedes usar un delta. Lo que pasa es que si tu sistema varía, Rodrigo, no, digamos, no sería conveniente porque estás diciendo que es un sistema lineal invariante en el tiempo. Pero este sistema que está aquí puede variar, de hecho. Y tu filtro adaptativo se puede ir básicamente adaptando a ese sistema. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Lo que tienen que hacer básicamente es una señal, por ejemplo, de step, ¿cierto? La van metiendo, ¿ya? Y esa señal de referencia la van a usar para tanto el sistema como el filtro adaptativo, y eso lo que va a hacer es, va a conducir el filtro adaptativo a que se adapte, en este caso al sistema. ¿Listo? ¿De acuerdo? Esa sería la primera aplicación, ¿ya? La segunda aplicación es identificación de canales, ¿cierto? Con interferencia intersímbolo, ¿de acuerdo? O identificación de canales en general. Pero usualmente este tipo de filtrado se usa para canales con interferencia intersímbolo, ¿ya? Ahora, Carlos, ¿nos puedes explicar qué es interferencia intersímbolo? Eh, lastimosamente no me recuerdo muy bien. Allá. ¿Alguien? ¿O a qué le suena interferencia intersímbolo, mejor dicho?
Interferencia intersímbolo es básicamente interferencia entre dos símbolos, ¿cierto? Eso dice eso, interferencia intersímbolo. Ahora un símbolo es básicamente, digamos, un mensaje codificado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve la interferencia intersímbolo. Primero, pues el objetivo de esto es determinar el canal, el sistema del canal, ¿cierto? Y la interferencia intersímbolos se ve de esta forma, la gráfica, ¿cierto? Entonces ustedes envían un símbolo, en este caso, por ejemplo, un 1, ¿cierto? Que va a ser un pulso, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes envían ese pulso, ese 1, sobre el canal de comunicaciones, ¿qué va a pasar? No va a llegar exactamente el pulso, sino que va a llegar el pulso convolucionado por la respuesta del canal, que usualmente va a ser gaussiano, ¿cierto? Entonces, les va a dar una especie de distribución gaussiana, ¿cierto? ¿Ya? O normal, una campana. ¿Listo? ¿Ya? Para 0 lo mismo, para 1 lo mismo y para 1 lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar básicamente es que en este caso en particular, las colas, ¿cierto? De los símbolos que yo recibo se van a tocar entre ellas, ¿cierto? Entonces aquí donde se supone que hay un 0, ya no hay un 0, ¿cierto? Sino hay un pedazo de un símbolo y un pedazo del otro, ¿cierto? ¿Ya? Aquí en este rango, por ejemplo, donde se supone que hay un 1, básicamente no hay un 1 porque el 1 que está a la derecha está interfiriendo con el 1 que está a la izquierda. ¿Listo? Entonces eso genera pues que el mensaje no llegue exactamente como es. Entonces para poder lidiar con ese tipo de problemas se usan filtros o el match, filtro match o el filtro adaptativo de Wiener, ¿ya? Utilizando el LMS. ¿Listo? Esa sería otra de las aplicaciones. Aquí ya lo hemos aplicado, ¿cierto? Acabamos de hacerlo hace poco. Lo que aplicamos fue identificar un canal que tiene eco, ya que es muy parecido a, digamos, a este problema. Ya tenemos un canal con eco, ¿listo? Y corremos el LMS o el Wiener, identificamos la respuesta del canal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, Edgar, todo bien. Listo. Entonces, el siguiente problema es básicamente la identificación de una planta, ¿cierto? ¿Qué es una planta? ¿Alguien me puede decir? ¿De control? Básicamente el sistema que queremos controlar. Es el sistema que ustedes quieren controlar, ¿cierto? Pero muchas veces ese sistema ustedes no lo conocen. Entonces ustedes tienen que identificar ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces la identificación de la planta es básicamente la aplicación de la identificación de un sistema en el concepto de control. Entonces la planta es lo que ustedes quieren controlar, ¿no? Ya sea un sensor, ya sea un actuador, o bueno, no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Las aletas de un dron, etc. ¿Listo? Entonces, si ustedes no conocen eso, lo que tienen que hacer es primero identificar la planta, ¿de acuerdo? Entonces tienen que modelar toda la planta, supongamos el dron o el sensor, ¿cierto? Toda esa planta la van a identificar como un sistema FIR, o sea, como un filtro FIR. ¿Listo? Y de esa manera van a modelar su planta y van a poder luego controlar su planta. ¿De acuerdo? Incluso se puede hacer en tiempo real, ¿no? Porque la planta puede ir cambiando los parámetros. ¿Listo? Entonces esta es otra importante aplicación, ¿ya? De filtro adaptativo. ¿Listo? Y el último es modelado inverso. ¿Listo? ¿Qué es modelado inverso? ¿O a qué le suena modelado inverso? ¿Alguien me puede decir? Tal vez que primero vemos un filtro que pueda ser adaptado y luego modificamos la planta. Lo único que me suena es Sí. Sí, si tienes la adaptación del filtro, ahí está bien. Pero te falta el concepto de modelado inverso. Rodrigo, tú que hemos visto señales, ¿qué es modelado inverso?
Me suena al proceso de deconvolución, ¿no? Cuando tú ya tienes la salida, pero quieres conocer qué entrada te va a dar la salida correspondiente, ¿no? Sí, es muy parecido al proceso de convolución, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo aquí rápidamente en una diapositiva, ¿cierto? Para que quede claro. Ya, entonces, básicamente el proceso de convolución, ¿ya? Yo tengo un sistema y le introduzco una entrada, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ya? El sistema lo vamos a llamar insertar HDZ, ¿de acuerdo? Estamos hablando en transformada Z. ¿Listo? ¿Listo? Entonces tenemos una entrada X de N, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la respuesta de mi sistema a esa entrada X de N es Y de N, ¿de acuerdo? Entonces el proceso de convolución es básicamente un proceso que me dice a mí ¿qué tiene que estar en este sistema? Vamos a cambiar el sistema de color. En este sistema rojo, de tal manera que yo al convolucionar mi salida obtenga la misma entrada que tuve. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ese sería el proceso de convolución. ¿Ya? Que es básicamente modelado inverso. ¿Cierto? Es muy parecido al concepto de modelado inverso. ¿Ya? Porque modelado inverso, vamos a la diapositiva. Listo. Modelado inverso es básicamente muy parecido. Tenemos un sistema desconocido. Ese sistema, esa señal SDN va a pasar por ese sistema desconocido. ¿Listo? De tal manera que obtenga la señal XDN, o sea, la respuesta. ¿Listo? Ahora la idea es, si ustedes se dan cuenta, tratar de adaptar los coeficientes de mi filtro de tal manera que mi YDN, o sea, que la respuesta XDN de este filtro adaptativo sea muy parecida a mi entrada. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es hacer el modelado inverso de este filtrado adaptativo, de este sistema desconocido. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿por qué existe este bloque que se llama delay ahí? ¿Alguien me puede decir? Para comparar la señal saliente con la señal anterior. Exactamente. El problema es que cuando ustedes ejecutan esto, de aquí para acá no va a pasar instantáneamente, ¿cierto? Si estamos hablando de computación, ¿cierto? O de sistemas digitales, va a ser un ciclo de reloj, ¿cierto? Digamos, por operación, ¿cierto? Entonces aquí puede demorarse no sé cuántos ciclos y aquí no sé cuántos ciclos. Entonces, si ustedes quieren comparar su entrada, ¿cierto? Con su salida, tienen que atrasar esta entrada para poder compararla de forma, digamos, de forma factible, ¿no? Porque si no estaría comparando una señal con una señal atrasada, ¿de acuerdo? Y esto sobre todo es para aplicaciones en tiempo real. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, esos son básicamente los 5 aplicaciones más importantes o más relevantes de filtro adaptativo. Si ustedes se dan cuenta, las primeras 3 aplicaciones van a ser básicamente identificar un sistema desconocido, ¿cierto? En este caso un sistema desconocido, en este caso un canal, ¿cierto? Y en este caso una planta, ¿cierto? Y esta última es un poquito diferente porque lo que vamos a hacer es identificar el sistema inverso al sistema desconocido. Entonces ahí cambia un poquito, digamos, el paradigma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tienen preguntas? ¿No? Por el momento no, Edgar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita?
nos vamos a dar un descanso de 10 y 25, de más o menos 15 minutos. Volvemos, explicamos de nuevo los códigos en MATLAB, ¿ya? Que van a tener que usar para su taller. ¿Listo? Para que les quede claro. Y luego de eso nos vamos a hacer el taller. ¿De acuerdo? Entonces más o menos a las 10:45, 11, vamos a empezar a hacer el taller. ¿Listo? Ese taller, si lo alcanzan a hacer para hoy, sería genial. Y si no, tendrían que entregarlo, bueno, de hecho, lo tendrían que entregar la siguiente semana como una presentación. ¿Listo? Y va a ser en parejas. Entonces vayan pensando con quién lo van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces nos damos un descanso de 15 minutos, 10 y 25, a las 10:30, 10:35, a las 10:40, 10:35, 10:40, 25, Perdón, Edgar, 30, una... 40. ¿Sí? Si no terminamos hoy día el taller, ¿hay que exponerlo la siguiente semana? ¿O de todas maneras hay que exponerlo? De todas maneras hay que exponerlo. La idea es que Bueno. utilicen el tiempo de ahorita y utilicen mi asesoría para que lo puedan terminar. ¿Ya? Buenísimo, ¿Listo? gracias, Edgar. Listo, entonces nos vemos en 15 minutos, chicos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. ¿Listo?
¿Listos por ahí? Sí, Eder. Listo. Entonces vamos a explicar un poquito, perdón, voy a ver aquí. Vamos a explicar un poquito digamos, los códigos que tenemos que usar, ¿ya? Y luego vamos a explicar el taller. Son 4 puntos. Listo, 4 puntos prácticos todos, ¿no? Entonces le vamos a dar a compartir. ¿Ya? Entonces tenemos... Nos vamos para la cancelación del eco utilizando solamente Winner, ¿de acuerdo? Se llama eco LMS, no, eco cancellation. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer básicamente es, tienen que identificar cuál es su señal deseada y cuál es su señal medida, ¿cierto? ¿Estoy compartiendo o no? No he compartido. Sí, sí, estoy compartiendo, Sí, sí, ¿no? se ve. Ah, ya. Listo, entonces en este caso la señal deseada, recuerden, es la señal con eco y la señal medida va a ser la señal sin eco, o sea, mi voz, porque quiere identificar la respuesta al impulso del canal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, básicamente el procedimiento es muy parecido para todos, ¿ya? Ustedes definen el número de coeficientes, ¿ya? Y lo que van a hacer es una matriz que contenga básicamente mis medidas en cada una de las filas y cada una está, digamos, movida un elemento hacia la derecha. Entonces vamos a verlo rápidamente para que lo entiendan. Vamos a ejecutar hasta acá. ¿Listo? Y vamos a hacerlo. ¿Ya? Y vamos a hacer plot la primera fila de X, de mi matriz de observaciones. ¿Listo? ¿Ya? Esa sería mi primera. Y vamos a ver cómo me da la 2000 AVA. Ponemos figure. Plot. La 2000 AVA. ¿Cierto? Entonces esta es la primera. Y esta es la 2000 AVA. ¿Cierto? Vamos a ver cómo se ve. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle zoom para que se vea mejor. Zoom in. ¿Ya? Y esta empieza más o menos en 3200 y esta empezaría en... Aquí también, zoom in. En 4800, no, 4200, perdón, 5200, perdón. ¿Cierto? Entonces básicamente lo que estoy haciendo es, para cada fila estoy corriendo un elemento, ¿cierto? Porque ese es mi ensamble, ¿cierto? O mi ensamble de todas mis medidas en una matriz. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ahí tenemos mi vector de medidas, o mi matriz de medidas, ¿cierto? ¿Ya? Ahora lo que tengo que hacer es adaptar un poquito las longitudes, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, al final yo voy a tener que multiplicar X, ¿ya? Por la señal deseada. Entonces, mi señal deseada tengo que básicamente extenderla, o sea, llenarla de ceros. ¿Listo? Entonces va a ser de la misma longitud, ¿ya? Del número de columnas de X, y simplemente lo que voy a hacer es voy a poner en los primeros elementos toda mi señal deseada. Eso para poder hacer la multiplicación, si no, no la podría hacer. ¿Listo? Luego calculo X por X traspuesta y X por la señal deseada, ¿cierto? Y mi señal W va a ser básicamente R a la menos 1 por P. ¿Listo? Básicamente. Mi señal estimada va a ser igual a W traspuesta por X, ¿cierto? Estos son los coeficientes de Wiener y esta sería mi señal estimada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así se hace para cualquiera que tengan que hacer con Wiener. ¿Listo? Ahora, si lo queremos hacer con LMS, varía un poquito la cosa. ¿Cierto? Entonces, para LMS lo que tengo que hacer básicamente es
hago lo mismo, ¿cierto? O sea, ensamblo todas mis medidas en una matriz, ¿cierto? Mi señal deseada la pongo en un vector con la misma longitud del número de columnas de la matriz, ¿cierto? ¿Ya? Y hago lo mismo con mi señal medida, ¿listo? También la misma longitud, ¿ya? Ahora aquí voy a tener dos fores. Este for va a ser el número de repeticiones y este for de adentro va a ser, o este while de adentro va a ser básicamente el número de iteraciones, ¿cierto? Y lo que voy a hacer básicamente es, voy a ir calculando iteración por iteración y voy a ir básicamente metiendo todos mis resultados en unas variables globales para luego meter el promedio. ¿Listo? Y esa sería la forma de hacerlo con LMS para cualquier caso. ¿Listo? No sé si tienen preguntas o ya se llevan los códigos. Desde Canvas, ¿los tienen todos? Esta mañana yo los descargué, pero no he visto el eco LMS. Voy a volver a fijar por si acaso. A ver, voy a mirar si tenemos el eco LMS. Ahora, módulos. Tenemos denoising LMS, echo cancellation. No, si no tiene razón, no está el LMS. Voy a poner directamente. Sí, ¿por qué? Bueno. Nos vamos para Files. Upload. Echo LMS. Luego vamos para módulos. Quiz, file, perdón. Echo LMS. ¿Listo? Entonces ya tienen también el echo LMS. ¿Ya? Tienen el denoising, que también lo vimos ayer. Y tienen el de winner filter. ¿Ya? ¿Listo? Que es el que tendríamos que hacer. Echo cancellation. Sí, está todo. ¿De acuerdo? Entonces los que tendrían que usar o entender son echo cancellation y echo LMS, porque ahí está básicamente todo lo que hacemos. ¿Ya? ¿Listo? Incluso voy a subirles el ejemplo que estamos haciendo, que es un ejemplo sencillo. Entonces vamos para Files. Upload. Y vamos a poner LMS, que se llama LMS Example. ¿De acuerdo? Y también lo pueden usar. Nos vamos para modos y vamos a agregar otro, se llama LMS Example. ¿Ya? Listo. Ese es el que estábamos usando y que pueden usar para el tercer punto. Bueno, entonces nos vamos para el taller. El taller son básicamente 4 puntos. ¿Ya? El primero dice, se desea identificar un sistema desconocido utilizando un filtro adaptativo de 500 y 1000 coeficientes. O sea, son dos escenarios, uno de 500 y uno de 1000 coeficientes. ¿Ya? Para ello se envía una secuencia XDN, ¿ya? Contenían el vector X1 de mat. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se van en este caso sería el WhatsApp, ¿ya? Bueno, de todas maneras los voy a subir. Ahí tenemos 4 archivos. Entonces, voy a subirlo de todas maneras al Canvas para que quede. Files.
Y vamos a ponerlo X1, X2, D1, D2 y taller. Los 4 va a subir, los 5. Nos vamos para modules. Y le metemos aquí todos los archivos. File. D1, D2. ¿Cierto? X1, X2. Y taller final se llama. Ahí están, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos en el taller. Entonces, la respuesta del sistema al sistema desconocido se llama llamada de sub n, está contenida en de sub 1 de mat. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, determine los coeficientes del filtro utilizando directamente la ecuación de Wiener. ¿Ya? Para ello, adjunte, entonces, para la presentación. Esto va a ser un taller de presentación. Entonces, para la presentación, adjunte la señal deseada y estimada utilizando el filtro de Wiener para 500 y 1000 coeficientes. ¿Listo? Y calcule el error cuadrático medio para cada caso, el final que estoy obteniendo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces aquí está el diagrama. Tengo mi sistema desconocido, ¿cierto? Tengo mi señal deseada, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es adaptar mi filtro para que básicamente mi señal deseada sea muy parecida a mi señal estimada. ¿Listo? Ese sería el primer punto, ¿ya? El segundo punto, se desea establecer la función de transferencia de un canal desconocido. Para ello se manda la grabación de voz XN adjuntada en X2 de mat. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Listo, entonces nos vamos para, vamos a cargar X2 de mat y le vamos a dar sound. ¿De acuerdo? Entonces ponemos sound X2, 8000. 1, 2, 3, probando. ¿Listo? Esa sería la señal sin eco. ¿De acuerdo? X2 de mat. ¿Listo? Para ello se manda la grabación X2 de mat. La señal después de atravesar el canal de sub n, así se llama la señal, se adjunta en de sub 2 de más, de sub 2 de mat. ¿Listo? Entonces, si ustedes cargan de sub 2 de más, de mat, perdón, y le dan play, ¿ya? Vamos a escuchar cómo se escucha la señal después de que pasa el canal. 1, 2, 3, probando. ¿Listo? Es una señal con eco, pero no es el eco que habíamos modelado, es un poquito diferente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tenemos la señal la señal sin eco y la señal con eco. ¿Listo? Determine la función de transferencia del canal utilizando filtrado Wiener y LMS. Estime el número de repeticiones e iteraciones adecuadas para el LMS, de acuerdo a lo que ustedes vean. Y además estime el número de coeficientes del filtro, o sea, no les estoy diciendo cuántos elementos del filtro tienen, sino ustedes tienen que estimarlo, ¿ya? ¿Y qué quiero ver en la presentación? La reproducción de voz original muestreada a 8000 Hz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy reproduciéndola a 8000 Hz. ¿Lo escucharon? ¿La voz? ¿Sí? Sí, sí. ¿Listo? Entonces tienen que adjuntar la reproducción de la voz original, de la voz después del canal y la voz estimada para cada caso, o sea, utilizando Wiener y LMS, muy parecido a lo que vimos en la diapositiva. ¿Listo? Y la gráfica de la función de transferencia del canal, o sea, básicamente esto que está acá. ¿Listo? Tienen que adjuntar la función de transferencia del canal. ¿Ya? Esa sería para la segunda parte. Entonces aquí estamos, identificación de un sistema desconocido, identificación de un canal desconocido también, ¿cierto? Aquí está más o menos el diagrama, que es igual básicamente. Y quedan 2 puntos más. Primero, determinar los 2 coeficientes óptimos, aquí solamente son 2, para un filtro utilizando la variación de LMS, en donde se utiliza el signo del error y la señal medida. O sea, vamos a cambiar el LMS por signo error, signo señal medida. Hay que comparar los resultados con el LMS estándar. Para ello, utilice la señal medida como X1 y la señal deseada como D1. Entonces, esas señales son las mismas que usamos para el primer punto.
¿De acuerdo? ¿Ya? Y para la presentación hay que adjuntar la gráfica de la señal deseada y estimada para cada caso. ¿Listo? O sea, básicamente vamos a tener una gráfica muy parecida a esta que está aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Muy parecida a esta que está acá. ¿Ya? ¿Listo? Pueden poner las tres gráficas en uno, la señal original, la deseada, la señal, perdón, deseada, la estimada con LMS y la LLMS con signo. ¿Listo? Y finalmente, a un sistema desconocido, este es modelado inverso, el último. A un sistema desconocido se le excita con una ventana rectangular de 500 muestras. Se sabe que la respuesta del sistema desconocido está a esta entrada es una función senoidal. Determine el sistema inverso del sistema desconocido. Para ello, genere la ventana rectangular usando once 1,500. Genere el dominio usando t 0, 0.001 hasta 10. ¿Ya? Genere la señal senoidal utilizando seno de 2pi sobre 125 por t. ¿De acuerdo? Y adjunte la gráfica de la señal ventana y la señal estimada. ¿Listo? Y estima el número necesario de coeficientes del filtro, o sea, cuándo le va a dar exactamente el filtro que es. ¿Listo? ¿Ya? Perdón, cuándo le va a dar el modelado inverso como tiene que ser. Y aquí está más o menos el diagrama. Tengo mi señal deseada, un sistema desconocido, y tengo mi señal medida. Y esta señal medida lo meto al sistema inverso para que me dé la aproximación de la señal deseada, que es la entrada. ¿Listo? ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta en la ejecución de este ejercicio. ¿No? Creo que mientras vayamos realizando van a surgir las dudas, Edgar. Listo. Estoy aquí probando una cosa rápidamente. Aquí sería de hecho 4.91. Vamos a cambiar esto que está aquí para que nos dé la misma longitud. Vamos a poner aquí, si quiere tomen nota, t igual 0, 0.01 hasta 4.99 para que me dé exactamente también una longitud de 500. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a hacer los grupos. ¿Ya? Entonces empezamos con Abel. ¿Con quién te vas a hacer? Con Mauricio, profe. Alan. Alan. ¿Solo? Creo que solo. Sí. Amir. También solo, ¿no? Sí, solo. Ángeles. ¿Con Carlos? Sí, Edgar, vamos a hacer con Carlos. Iván. Solo, profe. Joel. Con Lucía Cejas. Litsi sola. Sí. Nicolás con Rodrigo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es aprovechen esta hora, bueno, hora y cuarto que les queda, para que lo acaben acá. Si no lo acaban acá, lo tendríamos que, o lo tendrían que hacer para la siguiente semana. ¿Listo? Para que me muestren el trabajo. ¿De acuerdo? El taller, Edgar, igual tenemos que subirlo a Canvas cuando terminemos. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacerlo en modo presentación. ¿Ya? O sea, vamos a preparar una corta presentación con los resultados y lo vamos a ver dentro de clase. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, por ahora, enfóquense en
los problemas y luego hablamos de la presentación, cómo la vamos a hacer, si la vamos a hacer con diapositivas o con video o con una demostración directamente, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrir los rooms y por favor acepten, ¿de acuerdo? Vayan aceptando, por favor. Acepten. Ángeles y Abel. 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 Ok.
El día de ayer no trascendió tanto, pero sí se dio el año grande. Hola chicos, estoy acabando la sesión, por favor. Entonces, para la siguiente semana, vengan preparados, tal vez jueves o viernes, con todos los ejercicios hechos. Y vamos a empezar uno por uno a verlos, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de esta semana, como trabajo, entre comillas, final, ¿no? Cualquier pregunta me pueden me la pueden hacer por inbox en el transcurso de la semana.